Vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Capítulo número 24. Y manténgalo ahí, pónganle un separador o ténganlo en su mano con la Biblia abierta. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración para que Dios nos hable esta mañana a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, Señor, te queremos pedir que tú nos hables a través de tu divina palabra y que tú bendigas, Señor, este mensaje. Que nos hagas, Padre Santo, reflexionar sobre todo en nuestros modelos de vida, Señor, en nuestras actitudes, y hacernos, Señor, reflexionar de una forma más intensa y más profunda sobre lo que representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Ponemos, Padre Santo, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, delante de ti, para que tú obres y para que tú permitas que tu palabra no regrese vacía, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. La predicación de hoy se llama En el camino a Emaús, o de camino a Emaús. No me quebré mucho la cabeza porque ahí aparece precisamente en el versículo número 13, aparece un pequeño subtítulo. Y hermanos, creo que debemos un poco reflexionar, sobre todo en el aspecto geográfico, bíblico, por qué estos nombres, ¿verdad?, estas localidades, e incluso en este sentido, aparece el nombre de este camino y el destino que es Emaús, una pequeña aldea más o menos situada a 10-11 kilómetros de Jerusalén. Cuando se estudia la geografía bíblica, hermanos, debemos entender que los lugares cobran importancia a través de los eventos que suceden ahí. No sería nada, por decirlo algo así, ¿verdad?, el Monte Moriah, si Dios no hubiese obrado de alguna forma ahí y se hubiese fundado la ciudad de Jerusalén y lo hubiera utilizado también en el momento con Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac. Podemos pensar en el Monte Carmelo, ¿verdad?, no tendría importancia si no hubiésemos ahí precisamente a Elías. Tiene una confrontación con los llamados así, vamos a decir, los profetas de Baal. En este caso, bueno, el camino a Emaús no tendría importancia si no hubiese sido por el encuentro que hubo ahí. Hay varios caminos en la Biblia, ¿verdad?, donde se mencionan el camino a Gaza, o se menciona el camino a Damasco cuando fue con Pablo, ¿verdad? Ahí la presentación y el confrontamiento que tuvo Jesús con Pablo. Y en el camino a Emaús, pues no queda parte, cobra una vital importancia. Y gracias a Dios, porque el evangelista Marcos, ¿verdad?, que también Dios lo utilizó, inspirado por el Espíritu Santo y recuperando una gran cantidad de información, porque en realidad Lucas es el evangelio más largo que hay, aunque en capítulos, ¿verdad?, Mateo tiene 28 y este tiene 24, bueno, Lucas contiene los capítulos más largos. Por eso en consistencia y párrafo por párrafo es más largo Lucas que los otros tres. Pero precisamente esta porción solamente se menciona un pequeño versículo en el Evangelio de Marcos, y ustedes tienen ahí una referencia, Marcos 16, 2 y 13, son dos pequeños versículos donde se menciona que Jesús apareció a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, pero aquí hace precisamente algo más detallado. Ahora, quiero que leer solamente algunas cosas e irme quizás abriendo partes divisorias en esta porción. Vayamos al capítulo número 13, el versículo número 13, perdón. Capítulo 24, ya están ustedes ahí, versículo 13. Dice ahí: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esta era la forma de medición que se hacía en ese tiempo, ¿verdad? Se medía por estadios, por pulgadas, por codos, brazos y cuestiones de este tipo. Pero cuando se habla acerca de estadios, más o menos equivale a 10 kilómetros. Pero quiero hacer énfasis precisamente en la primera parte. ¿Por qué?
porque vamos a identificar algunos de estos elementos que nos van a ayudar a comprender y aplicar lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Así que, como número 1, si usted está apuntando, primero hablaremos sobre el momento y el ánimo de los discípulos. Y para hablar acerca del momento, dice que he aquí, 2 de ellos iban el mismo día. ¿A qué mismo día se refiere? Al primer día de la semana, es decir, el domingo. Ese mismo día. Desde el versículo 1 del capítulo 24 vemos que es precisamente el transcurso de las horas de ese mismo día. Ahora, entendiendo el contexto de cómo ellos cronometraban el tiempo, pues podemos hacer esta aclaración. Ellos se regían por el calendario lunar. El calendario que nosotros actualmente tenemos no vino a ser vigente después de unos periodos de evolución y quizás hasta el siglo III o IV se empezó a tomar forma. Entonces todo se tomaba a partir del calendario lunar. Los días no empezaban a las 12 de la noche, sino empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la tarde del día siguiente. Así que cuando hablamos acerca de que era el mismo día, el primer día de la semana, cuando van las mujeres ahí a la tumba y encuentran la tumba vacía, podemos saber que es apenas aclarando el día, podemos decirlo después de que termina la cuarta vigilia y se empiezan a contabilizar los periodos del día que precisamente hablamos día luz. Y antes de que terminara eso, es decir, antes de las 6 de la tarde, vemos a 2 discípulos caminando a una aldea llamada Emaús. Así que podemos decir que el primer día de la semana en que resucitó nuestro Señor Jesucristo fue un día muy agitado, realmente muy agitado. Un día lleno de maravillas y hermosas revelaciones. Jesús se aparece a las mujeres y antes de las 6 de la tarde, como lo he dicho, los 2 discípulos que iban de camino a Emaús habrían de encontrarse con Jesús. Hicimos esta lectura y espero haya tomado usted atención cuando tuvimos el tiempo de la lectura. Así que, hermanos, se aparece nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que podemos notar es que es extraño que no le reconocieron, y ahorita vamos a leer esta porción. Observen cómo dice el versículo número 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si estamos hablando del momento y estamos hablando de la ocasión, entonces entendemos que había un diálogo en común, había una noticia que sobresalía de todas las demás en ese día, porque estaban hablando de las cosas que habían acontecido apenas. Y podemos remontarnos a 3 días antes, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que había acontecido hasta el momento en que las mujeres van y observan la tumba vacía. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y algo más, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y aquí aparece este nombre, ¿verdad? Y se identifica a uno de los discípulos, no era un apóstol, era un discípulo, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Observen precisamente sobre el momento y el ánimo de los discípulos. Jesucristo se acerca a ellos. Y hermanos, créanme que no es difícil imaginar esto. Quizás usted ha visto en alguna fotografía o quizás a lo mejor ha llegado a alguna imagen de cómo se ve nuestro planeta por la noche, ¿verdad? Actualmente, y cómo esas precisamente imágenes que nos son reveladas, podemos ver una gran cantidad de luces en las ciudades, pues que es un cúmulo de luces y se ven bastante iluminadas, ¿no? Pero hay algunas porciones que se encuentran oscuras. Pues si tuviésemos esa capacidad, si hubiese esa capacidad de ver el mundo en esa época, no se vería absolutamente ninguna luz, sobre todo cuando es de noche. Sí se vería un atardecer y se veía, vamos a decirlo así, parcialmente iluminado conforme la Tierra va rotando, algunas porciones, y ellos ya iban precisamente casi al término del primer día de la semana caminando por Emaús. Tenían que caminar mientras había claridad, por varias cuestiones. Primeramente seguridad, y porque también no había alumbrado, ¿verdad? Pero también observen cómo nuestro Señor Jesucristo se acerca a ellos
y no solamente nota que van rumbo a Emaús, sino notan también su estado de ánimo, porque le dice, ¿y por qué estáis tristes? Ahora ellos, hermanos, pues lo ven como si fuera un extranjero. En el versículo 18 lo notamos, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? La palabra forastero que se utiliza ahí en el griego es utilizada, ¿verdad?, de una forma, vamos a decirlo así, muy categórica, en donde identifica a alguien que no es de la nación o a alguien que no pertenece a ese lugar. Es decir, se podría incluso traducir, ¿acaso eres extraño de esta tierra? Así que ellos simplemente, ¿verdad?, responden de esa forma. Sabemos que uno de ellos se llama Cleofas. Y solamente como un paréntesis, se le asocia como el esposo de María, madre de Santiago el Menor, no Santiago, el medio hermano de Jesús. El nombre del segundo discípulo no se da a conocer en las Escrituras. Sin embargo, como lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de ellos. Ahora, no es extrañarse, hermanos, que los caminos a esa hora estuviesen transitados. ¿Qué fiesta acababa de pasar? La Pascua. La Pascua acababa precisamente de cerrar apenas 2 días atrás, o 3 días atrás, por decirlo de alguna forma, porque todavía se prolongaba después del día 14 de Nisan al día 15 de Nisan, ¿verdad?, que caía en el día en el día segundo de la semana, que es el día lunes. Y a partir de ahí empezaba a transcurrir una semana completa de una fiesta también que se le llama la fiesta de los panes sin levadura, en la cual los judíos no podían comer nada leudado ni fermentado. Tenían que sacar incluso todo eso de sus casas, tenerlos en un lugar aparte, y ellos tenían que comer solamente eso, nada leudado, acompañado quizás, ¿verdad?, de algo de vino y algunas hierbas amargas. Esto se hacía con un propósito, según lo menciona el libro de Levítico, que era para que recordaran el día en que el Señor Jesucristo los sacó de la esclavitud allí en Éxodo, y que salieron deprisa y fueron precisamente caminando hacia el Sinaí. Así que ellos recordaban durante ese tiempo, y precisamente en ese momento, ¿verdad?, donde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, o ya estaba corriendo la fiesta de los panes sin levadura. Así que lo que podemos decir es que estos discípulos habían de pasar la noche en Emaús. ¿Podrían caminar cerca de 10 kilómetros? Claro que sí, haciendo una, vamos a decirlo, escala o un cronometrar, ¿verdad? ¿Cuánto camina un hombre? ¿En qué tiempo camina un hombre un kilómetro? Mejor dicho, ¿verdad? A un paso regularmente rápido, pues alrededor de 15 minutos, ¿verdad? Quien acostumbra a caminar, camina 1 kilómetro. Estaba hablando más o menos, todo depende con la velocidad que camine. Si es más despacio, quizás unos minutos más. Pero ellos sabrían llegar al término de su destino quizás a las 2 horas de haber comenzado. Nuestro Señor, hermanos, se había convertido en guiador de muchas personas mientras el Señor estuvo con nosotros o con ellos. Hicieron del ministerio de Jesús, ahí los apóstoles y los discípulos, durante el Señor Jesucristo estuvo durante 3 años, también su propio propósito. Jesús les había transmitido, ¿verdad?, esa visión hermosa y ese sentir de que deberían ellos cargar su cruz, ¿verdad?, y ser sus seguidores, hasta el punto en el que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida por nosotros. Ellos, los discípulos, habían visto multitudes que les seguían, habían percibido con sus ojos maravillas y milagros imposibles de lograr por gente común, y casi al final de su vida, nuestro Señor Jesucristo demostró su poder resucitador una vez más al levantar de los muertos a Lázaro. Y Lázaro, sabemos por la Escritura, que era su amigo junto con María y Marta, su hermana. Eran entrañables, eran íntimos de Jesús. De hecho, él pernoctaba, ¿verdad?, cuando estaba con ellos. Pero a pesar de todo esto, la gente, sobre todo sus opositores, no creían. También dice una porción de la palabra de Dios que Jesús, al acercarse a ellos, no lo reconocían constantemente, y aquí también lo menciona. En el versículo número 15 y el versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Ahora, hermanos, esto de sus ojos estaban velados, ha habido varias interpretaciones, ¿verdad?, con relación a cuál fue el propósito que nos permitió ser reconocido de forma inmediata. Pero pensemos un poquito esto. Quizás sus pensamientos no estaban de acuerdo a la promesa hecha de que Él resucitaría. Quizás no estaban precisamente armonizando con la verdad que Jesucristo les había anticipado. Una de las cosas que yo incluso me pregunto es, ¿por qué Jesús no se presentó de forma inmediata a ellos, como lo hizo con las mujeres? ¿Por qué tuvo que iniciar la conversación a través de una pregunta? ¿Qué pláticas tienen entre vosotros? ¿O qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora Cleofas le responde y le lanza, ¿verdad?, otra pregunta. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora, si lo pensamos bien, parece ser que está fuera de lugar, ¿verdad?, esta pregunta, porque está dirigida nada menos que a Jesucristo, que fue el protagonista principal. Si alguien debería de saberlo es quien lo experimentó. Si alguien debería tener conocimiento y propósito, ¿verdad?, y armonizando con la voluntad de su Padre, era Jesús. Ahora, hermanos, bueno, parece ser que Jesús se acerca a ellos como si fuese un extraño que va de paso. Y un encuentro común, un encuentro singular, se convierte en algo más en ese camino. Creo que aquí podemos detenernos un poco para notar algo con respecto precisamente a nuestra responsabilidad de predicar en todo momento. Porque cualquier plática en común que usted tenga con alguien, se puede encontrar con una posibilidad o una ocasión en la cual el Espíritu Santo esté obrando, no solamente a través de ustedes, sino a través de quien le escucha, para que tenga un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí, ¿verdad?, precisamente sucedió. Cristo no solamente conocía lo que había pasado. La pregunta, ¿verdad?, le parece ser fuera de lugar. La pregunta que hace Cleofas: ¿acaso no sabes las cosas que en ellas han acontecido, refiriéndose a Jerusalén? Ahora, hermanos, como lo dije, Cristo era el protagonista de todo ese evento que había pasado. No sé cómo usted se imagina a veces al Señor cuando tiene ciertas pláticas. Cuando va con los cambistas y los arroja sus cosas, ¿verdad?, y los saca del patio, del atrio del templo, reprendiéndoles porque habían hecho una cueva de ladrones. Quizás usted no se imagina cómo él se veía. O no se imagina, ¿verdad?, cuando le decía a los discípulos: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo no me imagino aquí, ¿verdad?, con Cleofas y con el otro discípulo, cuál era la reacción de Jesús al verlos a ellos. Quizás una situación, a lo mejor vamos a decirlo, no es posible que no creían lo que se les había dicho. Pero también quizás, ¿verdad?, y solamente quizás, yo pienso que nuestro Señor Jesucristo estaba reaccionando ante esa pregunta un poco, quizás con cierto gozo, ¿no? Vamos a decirlo así, como si él dijera, bueno, como que gozaba el momento, ¿me explico? No sé, de cierta forma, cuando ustedes, ¿verdad?, a lo mejor están frente a un examen y les están diciendo las preguntas más difíciles y usted las tiene aquí, pero al de ello dice: yo sé qué es lo que está pasando, ¿no? Yo sé cuál es la respuesta. Pero también, pues, quizás, ¿verdad?, una de las cosas que podemos deducir es que ellos se encontraban, como le he dicho, tristes, a través de una frustración o incluso una silenciosa desilusión y desesperanza. Porque lo siguiente que ellos mencionan lo podemos ver que es lo que indican. Versículo 19 dice: entonces él les dijo, y se refiere a Jesús, ¿qué cosas? Y observen la respuesta de los dos discípulos. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Podemos ir hasta ahí, van bien, ¿no? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero entonces, precisamente, viene un indicador que nos muestra cierta frustración y desilusión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sin lugar a dudas, ellos presentaban precisamente este tipo de emociones. Quizás mostraron muy poca fe a lo dicho por Jesús en cuanto a su resurrección. En ese momento identificaban a Jesús como un gran profeta, ¿lo observaron? Como un varón de Dios, con características sobrenaturales, porque obraba milagros. Lo identificaban incluso como enviado de Dios. Y más adelante en el versículo número 22, dice que aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto, ¿qué? Visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos ya sabían, por lo menos, testimonialmente y verbalmente, las mujeres que habían ido esa mañana a decirles, Cristo ha resucitado. Y esto nos ha asombrado, pero no estamos seguros. En pocas palabras, no estamos seguros. Así que, hermanos, podemos nosotros entonces observar que hay poca fe en ellos. Las noticias de las mujeres que le vieron esa mañana parecían no encender la flama de fe en sus corazones. Así que ahora veamos precisamente el siguiente episodio, la confrontación que tienen con Jesús. Versículo 25 al versículo 27. Voy a leer el 24 para no omitirlo. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Ellos ya se referían a Juan y a Pedro, que fueron los que acudieron, ¿verdad? Cuando fueron anunciados que el cuerpo del Señor no estaba. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Porque en primera instancia, por su absoluta soberanía, él quiso revelarse a las mujeres. Aunque después vamos a saber que a quien se revela después es a Pedro. Y el versículo 24-25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Saben qué? Tuvieron un culto en el camino, una enseñanza doctrinal, teológica y profunda. Y solamente Cristo, ¿verdad?, puede resumir de una forma tan clara y tan vasta todo lo que los profetas decían desde el tiempo precisamente de Moisés hasta su crucifixión. Creo que lo que a continuación pasó debe de impactarnos también a nosotros. Cristo pudo haberles dicho, ¿por qué no le creyeron a las mujeres? ¿Por qué pensaron que era locura lo que hablaban? En la Biblia Reina Valera los describe como insensatos, pero en la Biblia de las Américas traduce de la siguiente forma: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Ya son un poquito más directo? Quizás está un poco más duro, ¿no? Pero se traduce igual. ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Entonces Jesús se refiere a las evidencias escriturales, hermanos. Qué interesante esto. Porque saben, si a las mujeres se evidenció de forma visual. Pero estos discípulos, nuestro Señor Jesucristo utiliza, ¿verdad? Vamos a decirlo así, otra fuente. Ahora vamos a las Escrituras. Todos los que los profetas han dicho, las evidencias escriturales. Me imagino que ellos guardaron silencio mientras Jesús les refería a las profecías. Fue una tremenda enseñanza partiendo desde Moisés. Ahora, sin duda, hermanos, fue un sermón poderoso. Sin duda. ¿Por qué? Más adelante vemos, ¿verdad?, que el resultado es que dice, ¿acaso no ardía en nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Y ya voy a retomar ese punto en el siguiente. Ahora, hermanos, en ese sermón, en esa enseñanza, fue tan poderoso para un corazón triste que hizo que ardiera, que se encendiera nuevamente,
El primer amor que le debían al Maestro volvía a renacer y crecía. La convicción que Jesús quería que entendieran es que era necesario el padecimiento, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Ellos habían perdido el foco y a una niebla de incredulidad no les permitía ver la luz. Ahora, si lo aplicamos a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿acaso a veces no perdemos el foco? ¿Acaso a veces nos cegamos un poco en el sentido de que hay promesas esperanzadoras para cada uno independientemente de la situación por la cual usted esté pasando? Cuando la promesa hacia nosotros es que Él es nuestro fiel pastor, nuestro buen pastor, el cual si atravesamos por valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Él es quien sana todas nuestras heridas, quien perdona todos nuestros pecados. En ningún momento, en ninguna parte de la Escritura, se ve alguna enseñanza tocante a que el creyente va a permanecer postrado y no se va a poder levantar. Por el contrario, si el justo cayere 7 veces se levantará. Ahora observemos el tercer punto, la revelación, versículo 28 al 34. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba muy lejos. Esa palabra, y Él hizo, como que quiso a ellos, ¿verdad?, infundir la intención de que no habría de continuar con ellos. Mas ellos lo obligaron a quedarse. ¿Qué es lo que le obliga a usted a quedarse en su fe? ¿Qué es lo que usted y Él en su corazón ahí está prendido para que usted diga, no puedo alejarme de Dios porque me siento desprotegido? ¿Qué es lo que le obliga a quedarse, verdad? A pesar quizás de alguna desilusión que tenga usted en su vida y decir, yo quiero permanecer en el Evangelio, quiero permanecer en esta iglesia, quiero permanecer en la sana doctrina. ¿Qué es lo que le obliga a quedarse? Lo que Dios obra en su corazón. Lo que Dios obra en su corazón, sin duda alguna. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Se refiere al tiempo de luz, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. La hospitalidad, hermanos, sobre todo en los días de fiesta, las fiestas religiosas que son 7, aparece en Levítico 23, que he comentado alguna vez. La hospitalidad era algo que caracterizaba a los judíos en las fiestas solemnes. Pero creo que ese día había algo más. Ellos deseaban seguir escuchando. Quédate con nosotros. Yo creo que se quedaron y todavía estuvieron ahí una pequeña sobremesa, ¿verdad? Todavía platicando sobre las escrituras. Seguir escuchando. Hermanos, para que Jesús impacte el corazón de alguien, no necesita grandes auditorios. Eran solamente 2. Que requerían el pronto auxilio de las Escrituras, de la intervención de Jesús. 2 espectadores esa tarde recobrarían la fuerza que habían perdido su fe. Jesús refería que sus palabras eran verdad y vida. Ellos le abrían la puerta a Jesús, pero Él le abrió sus corazones. A través de la palabra de Dios. En ese día y durante toda la semana, como lo he dicho, no se podía comer pan leudado. Y creo firmemente que el partir el pan, estaban todavía con el pan sin levadura, que precisamente representa el cuerpo entregado de nuestro Señor Jesucristo y su sepultura. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento
el entendimiento para que comprendieran delante de quién estaban. Por fin estaban convencidos de la resurrección. Jesús ora bendiciendo los alimentos. Sus palabras hacen evocar las mentes de los dos discípulos. No sé si ellos llegaron a pensar, bueno, solamente Jesús ora así. O si Jesús utilizó las mismas palabras cuando partía el pan aquí, que cuando lo partía cuando estaba con ellos durante su ministerio. No lo dice la palabra de Dios, no lo revela. Pero si no reconocían su voz durante el camino, reconocieron su voz durante la oración. Y hermanos, es lo que necesitamos, reconocer la voz del Señor cuando oramos. Reconocer la voz del Señor cuando oramos. Ocurre otro evento más. Dice la palabra de Dios que Jesús desaparece. Jesús desaparece de su vista. La obra en sus corazones restaurados está completa. La exclamación fue: nuestros corazones ardían cuando nos abría las Escrituras. Le pregunto, hermano, ¿desde cuándo no arde su corazón al leer las Escrituras? ¿Desde cuándo no arde su corazón al decir, esta promesa es para mí? La experiencia vivencial en la cual estoy pasando se aplica perfectamente a mi vida. ¿Cómo puedo voltear y pensar que Jesús va por el camino y no lo he reconocido hasta en el momento en el que abro las Escrituras, pero durante todo el transcurso del día ha estado conmigo paso tras paso, protegiéndome, ayudándome, consolándome, manifestándose que está cerca de mí? Y solamente basta abrir las Escrituras para saber que nuestro Señor es nuestro sustentador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay una bendición para mí como pastor, y quien ha preparado un sermón también, o un estudio bíblico, aún para pequeños lo sabe. Hay una bendición para todos aquellos que preparan una enseñanza bíblica. Siempre Dios nos enseña cosas nuevas, ¿cierto o no? Amén por eso. Pero es una bendición que está en la mano de quien ama la palabra de Dios, no solamente de quien la prepara. Lo que Dios quiere es que reaccionemos en consecuencia. Vamos a la Biblia y vamos allí a ese versículo, continuando. Versículo 32. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Y qué hicieron? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Volvemos a notar un sentido de urgencia? Como en la predicación de la mañana expresaba, lo hay. Volvieron en la misma hora. Ya no pensaron si era oscuro. Ya el día había declinado. Ya tendrían quizás que irse alumbrando con antorchas o solamente a la luz de la luna. No lo sabemos, pero regresaron a Jerusalén. Les aseguro que hicieron menos tiempo de regreso de ir a Emmaus. Regresaron rápidamente. Hallaron a los 11 reunidos. ¿Quién faltaba? Si eran 12. Judas faltaba. A los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? ¿Y cómo dice? Lean la siguiente porción de ese versículo. A ver, como que ya se durmieron, con los ojos abiertos. ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente? ¿Y ha aparecido a quién? ¿Quién es Simón? Pedro. No sé si usted ha notado, pero después de la negación se refiere a Pedro como Simón nuevamente, hasta el momento en el que es comisionado para cuidar las ovejas. Y allí en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Dios restaura su identidad como apóstol y también como siervo líder. ¿Qué decían? Apareció Simón, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos regresaron a Jerusalén, hermanos, a aquella misma hora, y se encuentran con la noticia de que también se le ha aparecido a Simón. No sé cómo los discípulos asimilaron tanta información en un solo día. No lo sé. ¿Usted ha vivido un día de acontecimientos que no se esperaba y que llega la noche y dice:
ya no sé ni qué pensar, porque parece que todo fue un sueño, sean noticias buenas o sean noticias malas. Eso nos pone en un estado incluso de crisis a veces, si se trata, por ejemplo, de un sepelio, si se trata de una muerte, ¿verdad? Que no sabíamos, y parece que pasan tantas cosas y decimos, este día ha pasado tan lento, tan rápido, que ya no sé ni qué pensar. Y hace 2 días, tienen que pasar unos 2 días para hacer una recapitulación, ¿no?, de todo lo acontecido. Habían pasado tantas cosas, hermanos. ¿Y cómo se puede asimilar tanta información? Tanta evidencia hacia lo irrefutable. La falsedad que intentaron propagar los fariseos al decirle a los soldados que el cuerpo había sido robado. Los elementos del Evangelio que se encuentran en las Escrituras son determinantes. No necesitamos más revelación que la que ya está escrita. Esa noche terminaba el primer día de la semana, comenzaba el segundo día de la semana. Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Versículo 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de las mismas cosas que hablaron con Jesús en el camino, ahora confirmadas, y ahora todos los discípulos llegaban con evidencia y con nueva información, con información fresca, ¿verdad?, de cómo Cristo les había explicado las Escrituras. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Las Escrituras, ¿verdad?, en griego se traducen como paz a vosotros. Pero el saludo de paz proveniente de Dios incluso todavía se repite en la lengua judía. Shalom, paz a vosotros. Así que en ese día se aparece Jesús en medio de ellos y les predica un segundo mensaje, ¿verdad? Si ustedes observan, y no lo vamos a leer, pero a partir del versículo número 37, estaban atemorizados, espantados, pensaban que veían un espíritu, y entonces Jesús les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y se manifiesta de forma corporal, y dicen: vean mis manos y vean mis pies. Porque un espíritu no tiene huesos, e incluso come con ellos. El versículo 41 termina: ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él los tomó y comió delante de ellos. Es una evidencia palpable de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue resucitado físicamente, glorificado, con la capacidad de comer, no porque tenía hambre, sino porque era un cuerpo integral, semejante al nuestro. Por eso en Apocalipsis dice: mirarán al que crucificaron. El versículo 46. Observen lo que les dijo. Léanlo conmigo, por favor. El 46 y 47. Adelante. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias. Una encomienda que no se puede pasar por alto. Así fue necesario, porque así estaba escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y viene la encomienda: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Si somos honestos, ¿verdad?, y llevásemos a cabo esta encomienda, hermanos, podemos decir que podemos estar cumpliendo, ¿no?, en cierta forma. Pero la cuestión es esta: a veces la encomienda la vemos como una obligación y no como un acto de agradecimiento. Cuando hacemos algo por un acto de agradecimiento, ni siquiera es necesario que nos empujen, ¿no? Cuando vemos esto como un acto de devoción, no es necesario que pongamos en duda por qué el otro no lo hace y nosotros sí, o que nos llevemos a desfallecer. La encomienda, hermanos, no se puede pasar por alto.
El versículo 52 dice así: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre, ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El camino a Emaús les llevó a un encuentro con Jesús. A su regreso, ese camino los llevó a los demás discípulos, y el gozo los llevó camino al templo. La iglesia, hermanos, prácticamente había nacido. La transición de la iglesia y la verificación del cuerpo de Cristo que aparece en Hechos capítulo número 2 se estaba generando. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos gusta estar congregados y alabando a Dios? Porque quizás no entendemos el gozo de la resurrección. Porque no comprendemos que quizás el costo fue demasiado alto. Aquí en el camino a Emaús, hermanos, hubo una transformación de pensamiento para los discípulos. De estar triste y de dudar, estuvieron convencidos y gozosos. Y quizás en nuestro propio camino a Emaús, lleguemos a toparnos con el Señor a través de alguna circunstancia de prueba, alguna circunstancia en la cual quiere hacernos despertar y decir: mira, yo estoy contigo, en el cual quiera inducirnos a predicar y ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo a través de la predicación. Y otra cosa, en el compromiso que le debemos a Él para reunirnos con gozo en el templo. Aquí se refería al templo de Jerusalén, obviamente. Pero la condición, ¿verdad? Vamos a decirlo, la reacción espiritual, que incluso también tiene que ver un poco con las emociones, era de gozo y agradecimiento, porque estaban siempre alabando y glorificando al Señor. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias por que tu Padre Santo nos permites aprender cada domingo, Señor, un poco más de tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y queremos, Padre, que tú, Señor, nos des un trato similar al que tuviste con tus discípulos, y especialmente con estos discípulos de Emaús, en el cual, Señor, provoques en nosotros que tengamos, Señor, un corazón ardiente por las Escrituras, por la palabra de Dios. Un reconocimiento, Señor, pleno de que, Padre bendito, tenemos una fe que compartir. Queremos nosotros, Señor, ponernos en tus manos. Si en el pasado, Señor, si en el tiempo atrás, desde que te conocemos, no hemos, Señor, quizás podido ser transmisores a una sola persona de tu Evangelio, Señor, reconocemos que estamos, Padre Santo, mal. No podemos negar el pecado que hay en nosotros, porque mi Dios, pudiendo ser el bien, no lo hicimos. Ayúdanos a no dejar pasar oportunidad y pedimos bendición, Señor, en esta mañana. Y Padre Santo, nuevamente glorificamos tu nombre, porque nuestro Señor Jesucristo, quien ha resucitado, Señor, y cuyo nombre es sobre todo nombre, y en ese nombre se dobla toda la rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Señor, nos inclinamos también delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.